Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la salvación de Dios. El nombre de Isaías se puede traducir por Jehová ha salvado o también por salvación de Jehová. De esta manera, el nombre de Isaías es toda una declaración simbólica sobre el tema fundamental de la predicación del profeta que lleva ese nombre. Podemos decir que Isaías es el profeta de la salvación por el énfasis que hace en ella. Solo hay que recordar que hasta en 26 ocasiones aparece la palabra salvación en el libro que contiene sus profecías. La salvación de la que habla el profeta Isaías es doble. En primer lugar, se refiere a la salvación militar y temporal sobre los asirios que Dios había de dar a Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Y en segundo lugar, y por analogía de lo anterior, se refiere a la salvación espiritual y eterna que vendría para todas las naciones en el tiempo de Dios por medio de la obra del Mesías. Comencemos hablando en primer lugar del tiempo y el pueblo del que habla Isaías en el capítulo 1 de su libro. Isaías tuvo un largo ministerio proclamando la palabra de Dios, unos 50 años. El largo ministerio de Isaías intentó evitar el juicio de la caída de Jerusalén. Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. La largura de su ministerio le hizo coincidir con distintos reyes de Judá, como hemos leído. Isaías tuvo su primera visión en tiempos del próspero reinado de Usías. Estamos hablando alrededor del año 740 a.C. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Profetizó también Isaías en días del malvado rey Acá y de la guerra con Siria e Israel del norte. Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. En este tiempo el profeta estaba ministrando. También profetizó y aconsejó Isaías en días del rey Ezequías y de la maravillosa victoria que Dios les dio sobre el ejército asirio. Estamos hablando del año 700 antes de Cristo. Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Durante todo su ministerio, Isaías amonestó a Judá en nombre de Dios por su pecado, por su idolatría, por su constante desobediencia. El pueblo de Judá vivía en rebeldía contra Dios por desconocimiento de su palabra. Isaías 1:2-3. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El desconocimiento de Dios y de sus cosas es una de las causas principales de el abandono de Dios, de el seguimiento del pecado,
de la injusticia. El reinado de Judá se había convertido en tiempos del profeta Isaías. Este reino se había convertido en un pueblo malvado y depravado. A pesar de ser el pueblo de Dios, se había convertido en un pueblo malvado y depravado como cualquier otro pueblo de las naciones del mundo, pues habían abandonado su fe en Jehová Dios. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un pueblo rebelde, por desconocimiento de la palabra de Dios, cayeron en todo tipo de pecados. El reino de Judá era un pueblo enfermo en tiempos del profeta Isaías, un pueblo enfermo a nivel social, moral y espiritual. Isaías 1, 5 al 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Con esta descripción, el profeta compara la depravación del pueblo de Judá con un enfermo crónico, un enfermo que está en una situación terrible, lamentable, y dice el texto, no hay en él sino herida, hinchazón y podrida llaga, un enfermo terminal. El reino de Judá, salvo Jerusalén, salvo la capital, estaba sufriendo en ese momento el castigo del asedio asirio. Segundo de Reyes 18, 13, 31 al 32. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y dijo, no escuchéis a Ezequías, haced conmigo paz y salid a mí, y os lleve a una tierra como la vuestra, y viviréis. No oigáis Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Los asirios querían conquistar toda la tierra de Judá, lo habían hecho ya prácticamente, faltaba solo Jerusalén, y ahora estaban intentando convencer a Jerusalén de que se rindiera. En Isaías 1, 7 al 9, el profeta dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra comida por extranjeros y asolada, y queda la hija de Sión, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Por tanto, esta es la situación del pueblo de Judá en tiempos de Ezequías, en tiempos de este rey, que es el tiempo también del profeta Isaías. Y el mensaje de salvación por gracia le sería dado a este pueblo. El mensaje de salvación por gracia que el profeta trajo a Jerusalén consistió primeramente en un llamado al arrepentimiento, en un llamado a dejar el pecado, a volverse a Dios, a hacer su voluntad. Isaías dice al pueblo que la salvación que necesitan no se obtiene por méritos humanos ni por la observancia de ritos religiosos. El pueblo había caído en una práctica de ritos como forma de creer ellos, creer para sí mismos, que conseguían el favor de Dios. No se apartaban de su pecado, no se apartaban de sus malos caminos, sino solo practicaban ritos religiosos.
y tristemente confiaban en esos ritos religiosos. Y en la palabra de Dios se nos dice que no sirve delante de Dios en ninguna manera los ritos religiosos observados sin fe, sin obediencia, sin santidad. Los ritos religiosos no tienen ningún valor si quien los ofrece lo hace en pecado. En la palabra de Dios se encuentra la única y verdadera enseñanza sobre la salvación. No hay salvación fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. Los hombres por el pecado están ciegos, y los ciegos no pueden ser guías de otros tan ciegos como ellos. Por eso en Isaías 1:10 se dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios llama a su pueblo príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. De esta manera no les está insultando, de esta manera les está describiendo su pecado, su condición espiritual. Este pueblo debe de oír la palabra de Dios. Ellos debían oír la palabra de Dios. Estaban en una situación de pecado de la que debían salir, y ante eso lo primero era oír la palabra de Dios. No ritos, no ofrecer ritos, sino oír la palabra de Dios. Oíd la palabra de Jehová, dice el texto que acabamos de leer. Dios no necesita de los ritos religiosos, ni siquiera de las ordenanzas establecidas por Él con fines santos. Dios ha ordenado muchas cosas y ha dicho a su pueblo que las haga, pero no porque Él las necesita. Cuando oramos no porque Dios lo necesita, sino porque lo necesitamos nosotros. Cuando cantamos, Dios no necesita los cánticos. Cantamos porque lo necesitamos nosotros. Todo lo que hacemos por Dios y para Dios, lo hacemos porque lo necesitamos nosotros, no Dios. Dios no depende de que nosotros le cantemos, le oremos. Dios no depende de ninguna de estas cosas. Dios trasciende a todas las cosas terrenas y materiales, aún a las cosas religiosas. Por eso en Isaías 1:11 Dios les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve a mí? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ellos ofrecían ritos a Dios, ritos religiosos, ausentes de fe y de santidad, confiando en los ritos mismos y no en Dios. Dios ofende cuando alguien le ofrece ritos religiosos en pecado y sin fe. Dios no quiere nada del hombre cuando éste está en pecado. La única oración que Dios escucha del pecador es: me arrepiento. Esa es la única. Me arrepiento. Límpiame. Lávame. Pero si el pecador no pide eso, que Dios le limpie de su pecado, si el pecador desde su pecado se acerca a Dios, le ofende. Dios no quiere nada que Él mismo no haya establecido u ordenado explícitamente. Por eso en Isaías 1:12 Dios les dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios.
¿Quién demanda esto que me estáis ofreciendo? En la actitud en la que me lo estáis ofreciendo. ¿Quién? ¿Quién lo demanda? En Jeremías 19:5 se dice, edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por supuesto que el sacrificio humano no fue instituido por Dios, pero así tantas cosas que los hombres se inventan en su afán de dar culto a Dios a su manera. ¿Cuántas cosas se inventan los hombres que no están registradas? Y en ese afán, los seres humanos buscan agradar a Dios a base de ritos, olvidando cómo se encuentra ante Él, con las manos sucias, con sus vidas llenas de pecado, ofrecen y ofrecen sacrificios a Dios, ritos a Dios, pensando que los ritos mismos tienen en sí un valor cuasi mágico que hará que Dios les responda. Hoy no tenemos ritos como los del Antiguo Testamento, pero hay muchos cristianos que confían en que por ir al culto, por oír la palabra de Dios, por decir amén a una oración o por cantar una alabanza con la congregación, por el hecho de hacer esas cosas, Dios se va a agradar en ellos, independientemente que después vivan vidas de pecado, que no se lleve el esposo con la esposa con el esposo, o que tengan mal carácter, o que tengan mala actitud en la vida, o que sean injustos. ¿Cuántos creyentes hoy, al igual que en el tiempo de Isaías, confían en los ritos, en los actos religiosos, para que Dios les atienda? Pero Dios no soporta que las personas confíen en ritos humanos, ni en festividades religiosas humanas, ni ninguna cosa. Isaías 1:13 al 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Los ritos ofrecidos en pecado son aborrecidos por Dios. Isaías dice al pueblo que la salvación que necesitan, ellos están en pecado, ellos están siendo castigados, los asirios les están asediando. La salvación que necesitan es un regalo ofrecido por la gracia de Dios. La salvación que necesitan no se consigue por los ritos, por hacer ritos, porque Dios no escucha ni responde a quienes levantan sus manos sucias ante Él. Dios no escucha ni responde a quienes confiando en ritos le piden cualquier cosa. Por ejemplo, las oraciones. Dice Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
con pecado, desde una vida de pecado, Dios no escucha las oraciones. Ya hemos dicho que la única oración que escucha Dios del pecador es: me arrepiento, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Esa es la única oración que Dios escucha del pecador. Desde el pecado, Dios no escucha: Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Dios no escucha ese tipo de oración. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice la palabra de Dios. Dios quiere que el pecador abandone el pecado y obre el bien y la justicia. Isaías 1:16-17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios quiere que el pecador deje su camino errado y vuelva a la senda derecha de Dios, que obre el bien y la justicia. Esto es fundamental que el pecador lo entienda. Dios ofrece limpiar el pecado del pecador y lo ofrece limpiar por su abundante bondad y misericordia. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios se ofrece a limpiar el pecado del pecador de pura gracia. Esa es la gran obra que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a perdonar. Él vino a limpiar a todo aquel que cree en Él. Y Dios quiere que el pecador, el ser humano pecador, responda a su llamado de salvación en el día y en la oportunidad soberana que Él ofrece en su gracia redentora. Isaías 1:19-20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por tanto, es hoy cuando el pecador debe de oír y responder al llamado de salvación. Era hoy, en el pasado, en el tiempo de Isaías, cuando el pueblo debía responder, y es hoy cuando cualquiera que oye la palabra de Dios debe responder. Nunca hay un mañana para responder a la salvación, nunca. Siempre debe ser hoy, porque el mañana es algo que no depende de nosotros, que no sabemos si tendremos un mañana. Hoy, si estamos escuchando hoy, sabemos que hoy estamos aquí, que podemos oír, que podemos escuchar, pero mañana no sabemos. Por eso Hebreos 3:7-8 dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo.
y serás salvo. Arrepiéntete de tu maldad y cree en Jesucristo, y tus pecados te serán perdonados y tendrás la vida eterna. En este día hemos compartido el tema Isaías y la salvación de Dios. Y hemos dicho que el tiempo y el pueblo del que habla Isaías en el capítulo 1 de su libro era un tiempo largo. Isaías tuvo un ministerio largo de 50 años y durante todos esos 50 años Isaías llamó al pueblo al arrepentimiento, a dejar el pecado, a volverse a Dios. Durante todo su ministerio, Isaías hizo esto. Y también les dio el mensaje de salvación por gracia. La salvación de Dios es un regalo que Él ofrece gratuitamente. Nadie debe confiar en méritos humanos. Nadie debe confiar en obras. Nadie debe confiar en la observancia de ritos religiosos. La salvación es un regalo entonces, en tiempos de Isaías, y ahora, para todo aquel que aborrece el pecado y se acerca a Dios con arrepentimiento y fe. En Isaías 61:10 se dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a ver en este día tu necesidad de salvación y a tomar el regalo que Dios te ofrece en Cristo, creyendo que Él murió en la cruz por ti. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque eres un Dios bueno y misericordioso, que cumples tus promesas, que llamas al pecador a abandonar su pecado, porque quieres redimir, quieres salvar, quieres liberar. Ayúdanos a entender que el mensaje de tu palabra es un mensaje de salvación, que tú tienes un regalo para el mundo en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a tener ese regalo nosotros mismos y a compartirlo con otras personas, para que, conociendo a tu Hijo, tengan salvación y vida eterna, para que conociendo a tu Hijo te conozcan a ti, oh Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te suplico por Carmen Teresa, por la operación que tiene el día 12. Ayúdala, Señor. Y también te suplico por otros que están enfermos, de enfermedades pequeñas, comparativamente a lo que hemos mencionado, pero que te necesitan, Señor. Sé con ellos. Y que todo tu pueblo disfrutemos de esa salud que está en ti. Bendice también, Señor, a mi hermana, ten misericordia de ella, mi hermana Yoli y mi hermano Carlos, y ayúdale, Señor, en sus enfermedades. Y por todos y cada uno de tus hijos que te necesitan en otras cosas, además de la salud. Sé tú aquel que proveas trabajo, casa, familia, cualquier cosa que tus hijos necesiten. Y gracias, Señor, por tus muchos beneficios, por tantas oraciones que contestas todos los días. Bendito seas, oh Padre.
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.